Esta segunda lectura que hemos escuchado de Pablo a los Corintios hace que nos veamos un poco nosotros, nuestra asamblea, nuestra comunidad, y lejos de producirnos algún tipo de complejo o de humillación, cuando dice que entre nosotros no hay muchos poderosos, no hay sabios, sino que en realidad está lo necio del mundo, lo que Dios ha escogido para humillar a los sabios. Nos hace ver en la realidad de cada uno de nosotros que somos gente débil, somos simplemente escogidos por Dios, dice la misma palabra, para humillar a los poderosos. Hay que entender esta expresión como que el Señor es cierto que nos quiere cambiar de nuestra condición, pero nos elige débiles para que se manifieste su fortaleza. Nos elige pecadores para que se manifieste su santidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice San Pablo. Son palabras que entran dentro del misterio de la elección de Dios. Sin duda choca con nuestras categorías mentales. Si nosotros fuéramos dioses o Dios, no hubiéramos elegido eso. De hecho, si hubiéramos sido Dios, no hubiéramos elegido a Judas, que nos iba a entregar. Por eso hay algo escondido en la sabiduría de Dios que nos invita a tener un discernimiento superior, un discernimiento que no va con el criterio de la gente de a pie, de la calle, del mundo. Es un discernimiento al que hace falta ponerle la luz del Espíritu Santo. En realidad hay otra traducción que es un poco más fuerte que esta y dice que Dios ha elegido la basura del mundo para confundir a los soberbios. Y esto lo dice para ayudarnos. Primero, para que no le tengamos miedo a nuestra realidad, a nuestra pobreza, a nuestra limitación, a nuestra experiencia de ser basura, pecadores. Porque la palabra es tan fuerte que a lo mejor nos escudamos de ella y no queremos reconocer lo que lo somos. A ver, lo decimos todos los días en la misa. Yo, pecador, me confieso. Pero si uno está sentado ahí en la plaza, en un bar, y pasa alguien y te dice, ¡ea, tú, pecador! ¿Y qué le decís? ¿Cómo me dice eso? Yo no soy eso que dices. O sea, no nos lo creemos. Suena como a insulto. Pero sin embargo, Dios cuando elige a los pecadores para que se manifieste su omnipotencia y su misericordia. El mismo Pablo tiene una palabra fuertísima en otra parte cuando dice que Dios ha querido amarnos de esta manera. Ha querido amarnos aplicando su misericordia. Es más, dice, ha sometido a todos bajo el poder del pecado para poder tener misericordia de todos. Esta sensibilidad, este discernimiento de poder descubrir en esa clave el amor de Dios, hace que nos sintamos dignos de estar en su presencia, como lo decimos en la misa, y no decimos que lo somos. No le decimos al Señor, gracias porque soy digno de estar en tu presencia. Ninguno de nosotros, ni el cura que celebra la misa, es digno de hacerlo. ¿Por qué? Porque es un elegido de Dios. Y los elegidos son la basura, para confundirlos a los soberbios. Porque el soberbio no se va a salvar, porque los criterios personales de él no son los criterios de Dios. Y Dios le da su gracia y su salvación a quien él quiere. Llamó a los que quiso, dice la palabra. Es fuertísima también esa frase de la palabra que nos hace pensar en el misterio de Dios, en el misterio de su elección.
¿Y por qué me llamó a mí? ¿Por qué me llamó a que yo sea bautizado en la iglesia? Y quizás mis padres ni mis padrinos me transmitieron la fe. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me eligió a mí? El Señor tiene entrañas de misericordia para los pecadores. Así que este fin de semana ojalá podamos experimentar esa dulzura del Señor, esa grandeza de Él que nos hace dignos ante sus ojos, nos hace dignos de tal manera que nos llama a compartir la palabra, nos llama a comer su cuerpo y su sangre. ¿Quién es digno de eso? Nadie. De hecho, Santo Tomás, que celebrábamos esta semana, Santo Tomás de Aquino, decía que nadie tiene la certeza de estar en gracia de Dios para acercarse a comulgar. Me gusta mucho la frase del Papa Francisco que dice que esa comunión que recibimos no es el premio a los santos, el premio a los que se portan bien, sino la medicina para los enfermos. Ese discernimiento del Papa, de un Papa que es pastor, se le dice a Francisco que es como el párroco del mundo, ¿no? Porque es como un cura de pueblo, pero es Papa. Y le habla a la gente en un idioma que le pueden entender. Y dice eso, la comunión como medicina de los débiles, medicina de los elegidos, podríamos decir, elegidos por Dios para que se manifieste su poder, su grandeza y sobre todo su misericordia. Le demos gracias al Señor entonces por este acontecimiento de su elección y tratemos de estar en sintonía con su Divino Espíritu para discernir siempre lo bueno, lo mejor, lo que a Él le agrada, lo que a nosotros nos conviene.